Amén. Quiero que vayamos directamente a la Escritura. Vayamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Empieza entonces a darnos revelación de que realmente qué es lo que celebramos nosotros en esta temporada. Hay gente que dicen Happy Holidays, pero dicen Holidays, pero Holidays realmente viene de la palabra que significa vacaciones. En otra palabra, feliz vacaciones, ¿verdad? Pero no es realmente lo que nosotros celebramos en esta temporada, que es lo que nosotros celebramos. Y aunque se dice ser una temporada, es algo que siempre deberíamos nosotros, en todo tiempo, celebrar. ¿Por qué? Aquí vamos, quiero darle unos versículos para que podamos, quiero ponerle fundamento a esto. Que podamos ver qué dice la Escritura de realmente qué es lo que celebramos. ¿Cuál es la razón de por qué en esta temporada las familias se reúnen? ¿Cuál es el enfoque? ¿Verdad? No consiste en religión. Dile que está a tu lado, no consiste en religión. No consiste en concepto humano, sino que cuál es la razón. Y si tiene que ver con Dios, ¿qué dice la Escritura? Para que nosotros entonces podamos hacerlo con revelación en espíritu y en verdad. Digan conmigo, en espíritu y en verdad. Todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. Tiene que ser en el espíritu y tiene que ser algo en verdad, algo con convicción, algo que realmente viene de nosotros. Todo lo que tiene que ver con Dios en nuestra vida es nosotros. Dios nos da la gracia y el poder para nosotros acercarnos a Él. Pero en nosotros tener el poder o la gracia de acercarnos a Dios no se puede llevar a cabo a menos que tengamos la revelación de lo que dice la Escritura en cuanto a esta temporada y realmente qué es lo que nosotros celebramos. Por eso quiero que me acompañen rápido al libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 y vamos a ver desde el Viejo Testamento cómo Dios reveló, qué fue lo que Dios reveló. Y la humanidad siempre estuvo en la expectativa, en la esperanza de este cumplimiento. Y hoy usted va a aprender, dile que está a tu lado, hoy vas a aprender. Pon mucha atención, hoy vas a aprender realmente qué es lo que significa esta temporada, por qué nos reunimos, qué celebramos, cuál es el enfoque, a qué apunta, con qué propósito lo hacemos. Dios es un Dios de propósito. Y veamos lo que dice Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Aquí está hablando de Jesús, digan conmigo Jesús. Aquí se refiere a Jesús y de antemano, antes del cumplimiento de esta palabra, antes que esto se realice ya en Isaías capítulo 9, versículo 6, Dios estaba revelando el propósito de para qué vino Cristo a la tierra. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y esto es lo que dice la Escritura. Empieza a describir entonces a Jesús. Diga conmigo Jesús. En esta temporada nosotros celebramos ¿qué? La venida de Dios. La venida de Jesús aquí en la tierra. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque hoy usted va a entender. Es un mensaje evangelístico donde usted va a entender más de Jesús. ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Cuál fue el propósito? Todo lo que Dios hace en la vida es con propósito. Tu existencia es con propósito. Y todo lo que Dios diseñó es con razón específica. Y entonces entendamos esto en esta temporada nosotros. Lo primero que quiero que entienda es de que aunque se está el día 25 de diciembre apartado para esta celebración de la venida de Jesús aquí a la tierra, estamos claros de que el 25 de diciembre no es el día que nació Jesús, sino que un día que se apartó, un día que escogieron la historia. Quien lo haya escogido, Dios sabrá, no sabemos, ¿verdad? Pero es algo que nosotros podemos decir que el día 25, los hispanos lo celebran ya el del 24, se van preparando para esto. Pero tenemos claro que el día 25 no es el día que nació Jesús. La Escritura no lo registra. Por ende, no podemos decir entonces un día, sino que simplemente podemos decir por temporada. Digan conmigo, por temporada. Todo lo que Dios quiere que tú sepas para tu bienestar espiritual, Él lo va a revelar. Si no está escrito, por lo más tradición que me quieran enseñar, y yo no entiendo la historia de las tradiciones, la verdad que, imagínense esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que se celebran por tradición, pero ¿qué vale celebrar algo por tradición si no conocemos el origen o el detrás de eso? Porque mi abuela me lo enseñó, porque mi mamá me lo enseñó, porque me lo enseñaron, pero no tienen malas intenciones con sus hijos, pero
¿Para qué guardar algo o celebrar algo la cual no conocemos la historia? Cuando es así, no lo hacemos ni en el espíritu ni en verdad, porque no tenemos verdad, porque lo estamos haciendo por tradición. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, con todo lo que nosotros hacemos cuando se trata de las cosas espirituales, veamos, Dios nos revela, Dios te revela a ti la vida, Dios te revela de Él. Dios, entonces, a través de las escrituras podemos entender realmente qué es lo que nosotros celebramos en esta temporada. No podemos hacerlo por tradición y tampoco no podemos hacerlo y simplemente go with the flow de Happy Holidays sin realmente, si tiene que ver con lo espiritual, sin realmente tener conocimiento o revelación de qué es lo que verdaderamente nosotros celebramos. Desde el Viejo Testamento ya Dios estaba revelando lo que Dios iba a hacer. Su venida, Él mismo tomando forma de hombre, que es lo que revela 9:6. Continuamos con el versículo 16 y dice, y se llamará su nombre. Y aquí empieza entonces a describir característica de la venida de este ser que Dios está revelando. Dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es lo que Dios reveló. Desde ese entonces que Dios revela esto a través del profeta Isaías, ya el pueblo de Israel y toda la humanidad que tenía conocimiento de esta palabra o de esta revelación, estaba con la expectativa de recibir el admirable consejero. Diga conmigo, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora quiero que vayamos a Lucas capítulo 2, donde vemos entonces el cumplimiento de esto que Dios revela, la manifestación, la realización de esto que Dios revela a través del profeta Isaías. Lo vamos a leer, quiero darle dos versiones también. Lucas capítulo 2, versículo 10. Y todo esto entonces apunta a la expectativa de la humanidad, de Jesús. Quiero darle el origen de la palabra Jesús, lo puede anotar. La palabra Jesús en el griego original es la palabra Salvador. Salvador. ¿Cuándo ha conocido un Jesús en su vida? ¿Cuántos tienen un familiar que se llama Jesús? ¿Podrían decir que Él es Salvador? No. Siempre son malos. No. ¿Verdad? Pero ¿verdad? Dios revela entonces, entienda esto, que no le puso nombre Jesús ni porque en el almanaque era el nombre del santo que le tocaba. ¿Conoce a alguien que le pusieron el nombre? San Pancracio. Le ponen al muchacho Pancracio porque nació en el día de Pancracio. El santo Bartolomé, le ponen Bartolomé porque en ese día se celebra el santo Bartolomé. Eso es un error muy grande. ¿Por qué se hace eso? Por tradición. La tradición no se sigue a menos que conozca la historia. Y muchas veces no se habla de la historia, porque cuando llegas a conocer la historia, tú dices, ay mi madre, entras en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando la historia habla de muchas de las cosas que se han hecho por ignorancia, y las cosas no podemos hacerlas por ignorancia. Cuando se trata de las cosas, ¿cuánto aman a Dios? ¿Cuánto quieren hacer las cosas correctas en lo espiritual? Por eso busque lo que Dios les revela, su palabra. No se vaya con el sistema del mundo creyendo lo que sea y simplemente siguiendo, going with the flow, the status quo. No te vayas con el status quo. Go with what God says. Si quieres cosas espirituales, si quieres conocer la gente, a mí lo que me ha transformado es conocer la revelación de la palabra de Dios. A mí lo que me ha transformado, lo que Dios me transformó, lo que a mí a Dios, lo que me transforma a diario a mí es la revelación y el conocimiento a diario. Digan conmigo, a diario. ¿Sabe que la Escritura dice que vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre? Pero ¿qué es la verdad? La verdad de la vida, la verdad de todo lo que Dios te revela, te va a hacer libre de mucha fobia, te va a hacer libre de muchas inseguridades. Por esa razón, cuando vienes a recibir palabras, recibes palabra y esta palabra te ayuda a ver la vida diferente. Y no solamente eso, sino que el que te la revela te dice, yo estoy contigo, el que te revelo esa palabra y yo en el poder sobrenatural, dice Dios, que lo va a cumplir en tu vida. Diga conmigo, Él lo cumplirá. Él entonces profetiza a través de Isaías esta palabra de este ser que describe como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí entonces vemos en estos dos versículos que le voy a dar el cumplimiento de esto, y es lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 10. Dice, pero el ángel le dijo, no temas, porque aquí os he dado nuevas de gran gozo,
O sea, revelación, entendimiento o una realización de lo que va a suceder de gran gozo, que será para todo el pueblo, para todo ser humano, no solamente Israel, no solamente los judíos, sino para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David ¿un qué? Una vez más, ¿un qué? Pero como Salvador también es, en el original es Jesús. Digan conmigo Jesús. Hay uno que dijo que los Jesús son malos. No, no todos los Jesús son malos, ¿verdad? Pero aquí describe que no solamente es Jesús como Salvador, sino que dice que es el Cristo, el Señor. Un aplauso al Rey. Esta palabra Cristo significa el Cristo, Jesús. Digan conmigo, Jesús, Cristo. Cuando habla entonces de Cristo, Cristo significa ungido. Y para los que no conocen entonces lo que es tradición, o lo que para el pueblo de Israel, cuando una persona es ungida, es una persona que tiene autoridad, una persona con autoridad y una persona con poder. Porque cuando es ungido significa, eso es parte de la ceremonia aquí en la tierra, que se conecta con el poder de Dios. Y en el Viejo Testamento vemos que cuando los reyes eran ungidos, eran marcados, separados, pero en el momento que era ungido, venía la presencia de Dios sobre ellos y los empoderaban para que ellos sean reyes exitosos. Eso lo podemos ver en el Viejo Testamento. Entonces aquí cuando describe de la venida de Jesús, que revela y se está realizando, se está cumpliendo en esta palabra, todo lo que estaban presentes fueron testigos de que el Salvador, el ungido, diga conmigo el ungido, no cualquier Chewy, no cualquier Jesus, sino el ungido. Digan conmigo el ungido. Digan conmigo el ungido con poder y el ungido con autoridad. Porque el ungido es aquel que tiene autoridad, porque es establecido como una persona de autoridad delegada por Dios. Por esa razón es una persona que tiene todo el poder sobrenatural de Dios sobre su vida para cumplir su función como rey. Ahora quiero que vayamos rapidito a Mateo capítulo 1, versículo 23. Describe más, un detalle más acerca de la venida de Jesús. ¿Qué es lo que realmente celebramos, gente? ¿Qué es lo que celebramos? Tristemente en esta temporada es cuando la gente, hay muchas personas que tristemente están solos, se sienten solos, abatidos, angustiados, deprimidos. Hay otro, y muchos es porque tal vez no están cerca con su familia. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, no tengo a toda mi familia, me gustaría tener toda mi familia aquí en esta temporada conmigo? Hay otros también que están tristes, abatidos, angustiados y todo esto. ¿Por qué? Por la deuda financiera en la que se han metido. Esta no es la temporada cuando se trata de finanzas. No debería ser una preocupación para ti que si compré el mejor regalo, que si que le compré, que si le compré a fulano y a fulano. No consiste en eso la temporada. Podemos conectarlo también con el regalo de Dios y vamos a llegar ahí para entenderlo mejor, este concepto de regalo, pero no es la temporada para entrar en deuda. No es, el sistema del mundo lo diseñó de esa manera, pero no es la temporada para uno angustiarse, sentirse triste, que si te regalaron, que no te regalaron. No consiste en eso, sino la razón específica de por qué nosotros celebramos en esta temporada. Veamos lo que dice Mateo 1:23. Le añade una revelación, un toque poderoso a esto que estamos nosotros entendiendo y que estamos celebrando. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, vamos iglesia, ¿cómo es? Como que desayunaron. Llamará su nombre, que traducido es Dios con nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos aquí en la tierra, que Dios decidió venir y tomar forma de hombre. Hemos escuchado que Él es el Salvador. Hemos escuchado que Él vino a salvar a la humanidad. Y por último vamos a leer Lucas. Vamos a continuar en Lucas capítulo 2, versículo 25-31, donde entonces revela en más profundidad la razón específica de por qué Dios vino a la tierra. Todo lo que Dios hace en la vida es con propósito. El propósito primordial con toda la humanidad es la salvación. El propósito, la razón específica, cuando Dios obra en tu vida, Dios quiere salvarte. ¿Pero salvarte de qué? Ya Dios te lo va a revelar. Cristo vino aquí en la tierra, Dios vino, tomó forma de hombre. ¿Pero por qué vino a tomar forma de hombre? Anótalo. Para salvarte a ti. ¿De qué? De la misma condición de hombre. De la misma condición del cuerpo físico. La Escritura dice que en el cuerpo físico fue maldito el pecado.
Ahí fue condenado el pecado. Esta naturaleza humana que es lo que nos inclina a nosotros, al ego, al yo, al pensar en mí, en razonar a mi manera, en decir yo creo que Dios existe, pero vamos a dejarlo ahí. Yo sé, no soy muy espiritual, pero yo sé que Dios existe, pero vivo la vida a mi manera. Eso es un peligro muy grande, porque vivir la vida a tu manera lo vas a vivir en tu propio concepto. Y lo vas a vivir en lo que tú interpretas como lo que es moral y lo que es inmoral. Entonces la cosa entonces se vuelve relativo para muchos, porque lo que para uno es moral, para el otro no es moral. Entonces ¿cómo podemos entonces definir lo que es moral y lo que es correcto? Tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura, si no la misma humanidad se va a perder. O no, ya se está perdiendo la humanidad, porque todo lo está haciendo relativo. Tiene que haber un orden. Dile que está a tu lado, tiene que haber orden. Tiene que haber esperanza para la humanidad. La pregunta que tenemos es: ¿hacia dónde va la humanidad en esta condición? En esta temporada, en estos tiempos, en estos años, vemos cosas que no veíamos 30 años atrás. O se establece lo que es moral o se establece lo que no es moral. Se establece lo que es correcto, se define lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso hay que definirlo para poder vivirlo. Gente, entienda esto. Lo que Dios te revela que es correcto vivir en la vida, te va a dar los mejores resultados. Yo lo entiendo, yo lo vivo. Las cosas que Dios te dice en la Escritura, diga conmigo el manual de vida. Las cosas que Dios te revela en la Escritura, ese libro grande que usted lo ve, ese es el manual de vida. Porque si no, entonces vamos a vivir la vida en nuestro propio concepto, en nuestro propio entendimiento, y cada uno tiene su propio concepto y todo el mundo tiene su propio entendimiento. Es un desorden, seguro que sí. Cuando no tiene dirección, cuando no tienes corrección, cuando no tiene que te corrija. Eso es, oh my God. Eso se define como self-destruction. Toda persona va a rumbo a la propia destrucción de sí mismo si no tiene orden. Hay un espíritu muy fuerte que está operando fuerte en muchos corazones. El espíritu de anarquía. Yo hago lo que yo quiera, como me da la gana, donde yo quiera, como yo quiera. Gente, está bien, tienes el derecho para escoger, pero tiene su consecuencia. Todo en la vida. Todo en la vida tiene su consecuencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, si todo trae, produce consecuencias buenas y otras malas, yo quiero entender las buenas que yo puedo aplicar en mi vida para obtener los mejores resultados de la vida. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos de ustedes quieren esta bendición, esta presencia de Dios sobre ti que te ayude a prosperar? ¿Cuántos quieren esto? Una de las características que leímos acerca en Isaías, acerca del profeta, que describe a Jesús como el gran consejero. El gran consejero, Él como consejero, Él es la fuente de toda sabiduría que tú necesitas en la vida. Él es la fuente de todo conocimiento y todo entendimiento para que interpretes bien la vida o lo que está sucediendo en tu vida, que lo puedas interpretar de manera correcta. Porque cuando interpretas de manera correcta con la sabiduría que solamente viene de Dios, vas a poder responder en la vida de la manera correcta y obtener los mejores resultados. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero si no definimos lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿cómo entonces cómo se va a trabajar la humanidad? La humanidad está en rumbo de deterioro y de destrucción. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora veamos lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32. Esta persona, aquí vamos a leer acerca de una persona llamada Simeón, que él vio el cumplimiento de lo que se había profetizado. Y él describe en detalle, él dice: Señor, hasta aquí, con esto es suficiente para mí. El poder ver la venida o el nacimiento de Dios con nosotros. Dice versículo 25, dice: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso, dice, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Ya les hablé lo que es un ungido. Es uno que está empoderado, que tiene esta presencia y este poder sobrenatural del creador de los cielos y la tierra sobre su vida, refiriéndose a Jesús. Él dice que el Espíritu Santo le reveló que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Versículo 27 dice que movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme a rito de la ley. Versículo 24 dice que él lo tomó en sus brazos y él bendijo a Dios diciendo. Ahora, antes de continuar, quiero hacer énfasis en que él bendijo a Dios. ¿Por qué bendijo a Dios? Esto vino de un corazón, número uno, de fe. Número dos, de agradecimiento. ¿Por qué?
Porque el cumplimiento de esta palabra es el cumplimiento de la esperanza que tiene toda la humanidad. La esperanza de que ya se lo voy a revelar. Pero la esperanza, él lo ve el cumplimiento y él dice, vino el Salvador, vino el ungido, por ende hay esperanza en la humanidad. Hay esperanza en la humanidad. Diga conmigo, hay esperanza en la humanidad. Dice versículo 28, dice, él tomó en sus brazos, toma a Jesús en su brazo y dice, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. En otra palabra, ya lo vi, ya veo el cumplimiento, conforme a tu palabra. 30 dice, porque han visto mis ojos, ¿tu qué? Salvación. Anote esto. Propósito primordial de por qué Dios vino a la tierra a tomar forma de hombre es para salvar a la humanidad. Pero alguien se ha hecho una pregunta y ha dicho, ¿y salvar? ¿Salvar de qué? ¿Salvación de qué? En un caso que está a tu lado dice, ¿la salvación de qué? Ahora dile tranquilo que ahora viene la revelación del qué. Versículo 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todo tu pueblo. 32 se pone poderoso. Dice, luz, ¿para qué? Para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel también. Digan conmigo, luz para revelación y gloria. Quiero darle un entendimiento. Esto, tienes una deuda muy grande con Dios. Todos nosotros. ¿La deuda de qué? La deuda de pecado. La deuda de todo lo que has hecho. Mentirita piadosa, mentirita, no le hago mal a nadie, los malos pensamientos, la mentirita, todo esto en conjunto. Vamos a ponerlo de lo más mínimo, ¿verdad? Porque aquí nadie mata, nadie roba, ¿verdad? Pero todo lo que podríamos decir que cae bajo la categoría donde Dios dice, no lo hagas, en el momento que lo haces, es considerado ante la presencia de Dios una falla y tienes que pagarla. Quiero hacer énfasis otra vez. Cuando Dios dice no lo hagas, aunque tú pienses que no le estás haciendo mal a nadie, en el momento todo tiene su consecuencia, por lo más mínimo que lo veas. ¿Y de qué Dios quiere salvar? Quiero que anote esto también. Realmente anota esto, que nosotros celebramos en cuanto a Jesús, lo que se ha revelado Él como Salvador a nosotros, número 1, anótalo. Celebramos ¿qué? El nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. El nacimiento de Dios con nosotros. Número 2, de acuerdo a lo que acabamos de leer, también la llegada de luz para salvación a los gentiles. Los gentiles son aquellos que un tiempo dado en su vida estuvieron apartados de Dios. Sabían que Dios existe, tenían entendimiento, pero no tenían una relación con Dios. Aprovecho para decirle esto también. Y es que todos somos creación de Dios. Todos somos criatura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No, esto es muy importante tenerlo claro. Esto es muy importante tenerlo claro. Hijo es a quien tú reconoces como padre. La escritura dice en Juan capítulo 1 que los hijos son aquellos que tienen entendimiento y han decidido recibir a Dios como su Padre Celestial, como el Dios Todopoderoso, como Señor y Salvador. Libro de Juan capítulo 1 versículo 12 dice que aquellos que recibieron a Jesús, ¿qué fue lo que recibieron? Anótelo. Lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Cuando se trata de esta temporada y de aquí en adelante en todos los días de tu vida, que es lo que nosotros en todo tiempo celebramos, que Dios, anótalo, que Dios nos amó. Número 1, que Dios nos amó a tal nivel que cuando estábamos perdidos en nuestra vida, buena, mala, condición buena, condición mala, en esa condición Dios se nos acercó en el tiempo preciso para darnos esperanza de esa condición cuando tal vez nos sentíamos que no teníamos esperanza. Cuando nosotros, o cuando vino esta revelación que por lo más que yo tenga, por lo más que yo adquiera, haga y logre en la vida, me siento vacío, no estoy completo. ¿Cuántos se han sentido así en la vida? ¿Cuántos vinieron a los pies de Cristo sintiéndose en esa condición? ¿Cuántos vinieron a los pies de Cristo diciendo yo la única esperanza que tengo es Dios? La única esperanza que yo tengo es Dios. En esa condición, la Escritura nos revela que Dios vino a tomar forma de hombre para lidiar con esta condición humana, con esta condición que te destruye si no le entregas tu vida a Él.
Número 3, anótalo también, que significa esta temporada que nosotros celebramos la salvación de Dios para la humanidad. Y número 3, anótalo, que celebramos también la redención de la humanidad. La redención, ¿qué significa la redención? Anótelo. ¿Qué significa redención? Redención es el acto legal de liberar a un esclavo de su esclavitud por deuda que tiene o ha adquirido o ha heredado. ¿Eso qué significa? Redención. Anótalo una vez más, ¿qué significa redención? Redención es el acto legal de liberar a un esclavo por su deuda. Eso significa entonces que Cristo vino a liberarnos a nosotros. ¿De qué? De nuestra deuda que tenemos con Dios. ¿Y cómo lo hizo? Anote esto también. Toda deuda tiene que ser pagada. Tiene que ser pagada. Cristo vino. Ahora usted va a entender entonces que lo que antes lo veíamos así en una estatua, que no es Jesús. Se parece más a Marco Antonio Solís que a Jesús. Cristo vino, ¿verdad? Lo ponen con ojos azules. Lo he visto con ojo amarillo. Lo he visto de todos los colores. Lo he visto negro. Mi mamá tenía uno con que tenía dreadlocks, un Jesús negro, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso en camino al basement? Sí, nosotros teníamos un basement en el camino y yo me preguntaba todo el día. No conocía nada de Jesús, no conocía nada de lo que me decía la palabra, lo que decía la Biblia. Yo no conocía nada de eso, ¿verdad? Por encimita según la tradición. Pero si no está en el Espíritu y no hay revelación, la verdad, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos adorando? Adorando por tradición. Eso no me conecta con Dios, sino que ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Lo peor en la vida es vivir con ignorancia, con falta de conocimiento. ¿Qué significa entonces la redención? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Anote esto. Redención es el acto legal de liberar a un esclavo de su esclavitud por la deuda que tiene o ha heredado. ¿Qué Cristo vino? ¿Cómo Cristo te vino a redimir? ¿Cómo Cristo vino a salvarnos a nosotros? En la cruz murió para pagar por todos tus pecados, el tuyo y el mío, por toda deuda. Dice la Escritura que Él tomó el madero, fue crucificado. Él fue crucificado ¿para qué? Para pagar toda deuda tuya y mía, porque toda deuda tiene que ser pagada. Legalmente ante la presencia de Dios tiene que pagarse todos los pecados de la humanidad. Y por amor a la humanidad Dios decidió entregar lo más valioso, lo que para Él y para cualquier ser humano es lo más valioso, sus hijos. ¿Cuántos de ustedes aprecian a sus hijos? Podrían decir que lo más valioso en su vida es sus hijos. Anote esto. La revelación de la venida de Dios produce 3 cosas. Número 1, fe. Digan conmigo fe. ¿Fe en qué? Número 1, en la existencia de Dios. ¿Fe qué? En 2, anótelo. ¿En qué? Fe en que Él es el que nos da revelación para nosotros poder confiar en Él. Tú confías en Dios basado en la revelación que tienes de Él. Mientras más Dios se hace real en tu vida, más tú puedes confiar en Él. Porque no solamente, digamos, lo describo de esta manera, no, lo que nosotros celebramos no es religión, sino una relación con Dios. Pero esa relación no se puede llevar a cabo, o nuestra relación con Dios no se puede conectar a menos que Cristo hubiese pagado por nuestros pecados. Cristo vino, tomó la forma de hombre para pagar por todos nuestros pecados. Dice la Escritura que Él murió, dice que fue también sepultado, dice que al tercer día Él resucitó para darnos a nosotros esperanza. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos cuando tenemos la revelación de la venida de Dios aquí en la tierra? Número 1, la existencia de Dios. Número 2, en que Él te va a revelar más de Él para acercarte más a Él, para que lo conozcas más a Él, puedas confiar más en Él. Y número 3, fe en su palabra. Fe en su palabra. En otra palabra, podemos creer que Dios existe. Podemos creer en la existencia de Dios. Pero eso no nos da la salvación. Podemos creer en que Dios está allá. Pero la salvación viene cuando tenemos revelación y le entregamos nuestra vida a Él para que Él nos dé la salvación y nos dé la vida eterna, que es lo que Él promete. La fe no solamente es en que Dios existe. Nosotros creemos que Dios existe, pero no todo el mundo tiene el conocimiento plano, no tiene la revelación de quién es Él. Por ende, no es suficiente solamente creer en su existencia, sino de creerle a Él y a su palabra. Gente, mientras más Dios te revela de Él, más fe tendrás, serás libre y redimido ¿de qué? Redimido de fobia, mentira,
inseguridades, todo lo que quiere esclavizarte en la vida, todo esto que produce las tinieblas, angustia, todo esto viene. ¿Por qué? Por falta de fe. ¿En quién? No solamente la existencia de Dios, no solamente la existencia de Dios, sino de su palabra y quién es Él. Así que cuando nosotros entendemos por revelación, cuando tenemos claro, tenemos por revelación quién es Jesús en nuestra vida, entendemos, tenemos conocimiento, revelación de que Él existe, pero también eso empieza a producir en nosotros fe, fe en Dios y en su palabra. Digan conmigo, fe en Dios y en su palabra. Gente, no es suficiente solamente creer con que Dios existe, sino fe en creer que Él es el Dios todopoderoso. Y que Él es el Dios todopoderoso y que tiene todo poder para cumplir todo lo que Él promete en tu vida. Al tener claro por revelación de que Dios vino, tomó forma de hombre, o Emmanuel, Dios con nosotros, significa que Cristo vino a revelarle a la humanidad de que la humanidad tiene esperanza. Él vino, Cristo vino, entienda esto, que Dios vino a la tierra a mostrarle al hombre el camino, no solamente el camino ¿a qué? Al camino de vivir en la vida. No solamente Él vino a hacer luz también para el camino y revelarte todo en la vida. Porque cuando aplicas revelación y aplicas luz en todo tu caminar, tenlo por seguro, hay una mayor probabilidad de que vas a caminar bendecido sin tropezar. Vas a caminar con sabiduría, aplicando lo que dice la palabra. Y no solamente eso, sino que Él está contigo para aplicar no solamente la sabiduría, sino para darte el poder para aplicar la sabiduría. Entendiendo la venida de Dios aquí en la tierra, sabe que Dios no tenía que hacerlo. Dios no tenía que venir a la tierra nada, sino para salvarnos. Por eso lo segundo que produce este entendimiento y esta revelación, que cuando lo tienes por revelación produce en ti, en esta temporada y siempre, que lo que usted está celebrando en esta temporada no sea algo de un día, no sea algo de una semana, de un mes. Busque siempre reunirse con su familia. En todo tiempo busque y dale gloria y honra a Dios. Porque si no fuera porque Cristo murió en la cruz por tus pecados, te toca a ti pagarlos. No sé de usted, pero el rollo mío es largo. En los 40 y pico de años de vida, el rollo mío es largo. ¿De qué? De todo lo que yo he vivido en el pasado. Tal vez usted dice, pastor, no, le envío un papelito chiquito, no hay problema. Pero el mío es un rollo largo. ¿Por qué? Porque a diario pecamos. A diario tenemos un pensamiento que no es correcto. A diario tenemos una actitud, respondemos, reaccionamos en la vida de manera incorrecta. ¿Cuándo se identifican con eso? Eso nos muestra entonces que necesitamos salvación. Dios vino a tomar forma para pagar por tu pecado, para que tú seas libre de todo esto. Revelación poderosa. Dios es santo. Digan conmigo, Dios es santo. La santidad de Dios se separa de la condición humana, personal, egoísta, de pecado. Se separa. Dios vino a resolver eso. Y Dios dice, ya que el pecado y la santidad no pueden mezclarse, yo vengo a resolver esto. ¿Cómo? La deuda tuya que te separa de Dios, o el pecado que te separa de Dios, en la cruz fue llevado, para que entonces tengas acceso a ser perdonado, porque ya la deuda está paga. Digan conmigo, la deuda está paga. Gente, ¿le está haciendo sentido esto? Eso así de claro. No consiste en religión. No consiste en que yo sigo entonces una religión por tradición sin tener el conocimiento claro, sino que yo estoy agradecido de que Dios pagó una deuda que me tocaba a mí pagarla, que le tocaba a usted pagarla. Él la pagó. Al pagarlo ya tú no tienes deuda con Él porque eres perdonado. Al ser perdonado de tus pecados, que en un tiempo te separaba de Dios, al ser perdonado, Él es limpio por la sangre que Él derramó en la cruz, que es el sacrificio. Al suceder eso, que al ser perdonado, si eso era lo que te separaba de Dios, que era el pecado, y ya se fue resuelto, eso significa que lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Él hizo en la cruz, abrió el camino y te dio la oportunidad para una reconciliación con el Padre Celestial. En esta reconciliación es donde entonces tú tienes todo lo que tú necesitas en la vida. Todo en lo que tu propia fuerza no puede adquirir. Gente, la mayoría de las personas no buscan a Dios hasta que Él entonces pasa a ser la única opción en la vida. Eso es fuerte. Muchas personas no buscan cambio en la vida. Muchas personas no les gustan los cambios. Mayormente no le gustan los cambios. ¿Por qué? Porque produce inseguridad. No sabe, se quieren lo cómodo.
Pero no es entonces hasta que vienen las crisis, las situaciones difíciles, donde ya los recursos se acaban, todo lo que yo tengo, todo lo se acaba, y la única opción entonces que yo tengo es para buscar a Dios, para tener paz, salir de la depresión y salir todo esto. Esta es la esperanza que Cristo vino a darle a la humanidad. Note esto, que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿qué fue lo que hizo? En otra palabra, digamos Jesús, pero lo voy a llevar a lo que dice la Escritura. Cuando Dios decidió venir, tomar forma de hombre, Él vino a liberar, a sanar. Note esto, cuando lees el Evangelio, ve que Jesús hizo milagro. Jesús sanó, restauró. Le enseñó a sus discípulos también a lidiar con los demonios. Saben que los demonios existen. Le enseñó eso a sus discípulos. Y después le dijo a sus discípulos, vayan y enséñenle en esos también a otros discípulos, y que la humanidad entera tenga claro y por revelación de que ya en la vida hay esperanza, de que ya en la vida los demonios no pueden hacer lo que quiere contigo. Ya los demonios no tienen acceso a tu mente para destruirte con pensamientos o conducta o influenciarte entonces a caer en esa condición que, si no fuera por la salvación o la restauración, si no fuera por eso, no existiera este poder también de liberación. Y este poder de liberación es el poder de la redención. ¿Redimiéndote de qué? Del mundo, del pecado, de ti mismo y de las influencias demoníacas también, que quiere activar esa naturaleza carnal que, si no es por la salvación, terminas tú destruido. No solamente tú, pero también tu familia. ¿Cuánto dicen amén a eso? No solamente tu familia, pero también de todo lo que están alrededor de ti. Tu esfera de influencia. Y por último, quiero que vayamos rápido. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Revela entonces el final, desde el principio y final. Yo digo que este versículo revela desde la venida de Jesús, que es Dios con nosotros, hasta la resurrección y hoy en día. Yo digo que este versículo, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, trae un resumen realmente de qué es lo que celebramos hoy. Es poderoso, ponga mucha atención. Versículo 5 dice, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, my God, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Esa fue la venida de Jesús. Cuando lo vieron como bebé, Simeón dijo, de aquí, Señor, ya llévame. Ya yo vi el cumplimiento de la salvación de la humanidad. El cumplimiento de la salvación de Dios para ti. El cumplimiento, ya yo lo veo, se está realizando esto. Simeón dice, Señor, tú me revelaste de que yo voy a tener, con mis ojos va a ver la esperanza de toda la humanidad. Y es tu venida aquí a la tierra en forma de hombre para acabar con esta condición de forma de hombre. Y lo acabó ¿cómo? Llevándolo a la cruz, crucificándolo. Gente, la destrucción de la humanidad no se le puede atribuir todo a Satanás, a los demonios. Viene de ti mismo. Hay algo poderoso que viene de parte de Dios, que cuando tú le entregas tu vida, su presencia viene a vivir en ti. Y su presencia es lo que produce amor en ti, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Empieza a producir esto en ti. Esto es la original, ese es el plan original. Esas son las características originales que Dios diseñó para la humanidad. Pero viene en el Espíritu, lo repito. Digan conmigo, amor, gozo, paz. Príncipe, digan conmigo, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Todo está la característica que en el momento que le entregas tu vida a Cristo, eres perdonado. En el momento que eres perdonado, eres limpio. Como eres limpio, eres reconciliado. Y ahora puedes decir, soy un hijo de Dios. No solamente era una creación de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Para que puedan entender esto mejor. Hace 20 y pico de años atrás, yo andaba todo Nueva York en lo mío, narcotráfico, como ustedes saben. ¿Cómo yo, aportando, trayendo cargamento a Nueva York, con mis kilos y los muchachos y mi equipo, cómo en esa condición podría yo decir que soy un hijo de Dios? No, yo en ese momento era una creación de Dios. No tomaba en cuenta hasta que Dios me reveló
que yo le había hecho guerra a él. Yo no lo entendía. Ya después que me convierto, Dios me reveló esto a mí. Y me dijo, en la condición humana, me acuerdo donde yo me encontraba, había una persona que estaba ahí conmigo. Y esa persona estaba acabado por el consumo de droga. Y Dios me reveló, tú participaste en esto. Y no fue hasta ese entonces que se me hizo realidad. Y ahí fue donde entonces todo esto que le he hablado en esta mañana se hizo realidad en mi vida. Cuando vino revelación y todo empezó a cambiar. ¿Qué? Que Cristo vino a tomar forma de hombre para llevar tu condición humana y toda tu deuda, para que no la pagues, llevarlo a la cruz y crucificar toda tu deuda, para que entonces al pagar por tus pecados pueda tú tener la oportunidad de ser perdonado por Dios por todo lo que tú has hecho en tu vida. Porque ahí fue el torturado, fue desfigurado, dice la escritura que ahí fue humillado, y cumpliéndose lo que dice versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos, él se merece un buen aplauso. ¿A la cruz para qué? Lo digo por la 10ª vez, para pagar por tus pecados y el mío. Para que tengas la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Y al recibir el perdón de Dios y ser limpio, puedes ser uno entonces con esa santidad de Dios. Siendo uno con Dios, puedes entonces pasar a ser un hijo de Dios. Y como un hijo de Dios, el Padre Celestial tiene todo lo que tú necesitas en la vida. Tiene sabiduría para darte en qué condición te encuentras. ¿Alguna enfermedad? ¿Alguien aquí ha sido libre o ha sido bendecido con la sanidad milagrosa de Dios sobre su vida? Levante su mano. Ok, levante su mano, levante su mano. Ok, si usted ha sido sanado milagrosamente cuando le dieron un diagnóstico donde no había esperanza, levante su mano, deje su mano. Yo quiero quiero que todo el mundo mire alrededor y vea a toda persona que tiene su mano levantada. ¿A quién? Pregunta, ¿quién lo hizo? Cristo. Él vino a darle ¿qué? La esperanza. ¿Cuántos de ustedes sufrieron de depresión? Cristo vino a su vida y de ese momento en adelante tienes esperanza. Porque la depresión, ¿sabe lo que es? Es un desenfoque, un desoriento donde te sientes en la vida que no tiene esperanza. Pero ¿cómo no te vas a sentir de esa manera si estás solo? No, uno con el Espíritu de Dios, no siendo uno con el Padre Celestial. Y dice la Escritura, versículo 9, dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 20 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el ¿qué? Vamos, esto estaba flojo. Jesús es ¿el qué? Dice, para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué, Señor? Gente, yo le hablo de mi testimonio. Sé que todos ustedes se identifican conmigo. El momento que le entregas tu vida a Cristo, empieza a reinar en tu vida. Él empieza a gobernar en tu vida. Él empieza a dirigirte en todo. Él se encargará como tu Padre Celestial de restaurarte, reconciliarte, de hacerte libre, de redimirte del mundo del pecado, de la esclavitud. Aquellas resoluciones que ya todo el mundo tiene. ¿Cuántos ya tienen ya su lista de resolución ya para el principio de año? De lo que va a resolver, o lo que va a dejar, ¿verdad? Ya. Anote entonces. Muchos no pasan ni 2 semanas, ni 3 semanas. Pues regresan otra vez a lo mismo. ¿Cuál es la condición humana? Cuando la presencia de Dios viene a vivir en ti, te da la esperanza de ¿qué? De que no lo vas a poder hacer solo, sino que lo vas a hacer con la presencia del Dios a quien tú le entregaste tu vida para que sea tu Señor. De ese momento en adelante empieza a reinar en tu vida. Empieza a darte luz en la vida. La vida empieza a hacer sentido. Empieza a darte revelación y entendimiento. Muchas cosas empiezan a cambiar en tu vida. Y de ahí en adelante mucha gente van a decir, oye, ¿qué será lo que le ha pasado a fulano? ¿Por qué? Está diferente, ha cambiado, ya no tiene la costumbre de antes. ¿Cuántos se identifican con eso? Eso es lo que realmente celebramos, Señor, en esta temporada. No solamente en esta temporada, sino que en todo tiempo. Pero aprende esto, la última. Y es que así como Cristo entregó su vida por la humanidad, aprende también a entregar tu vida por los demás. Tal vez no vas a ser crucificado, o espero que no sea crucificado algún día, ¿verdad? Pero ten esto por claro y me gustaría que lo anote. Y este es que aprende a dar de ti para añadir vida a los demás. Ese es el mejor ejemplo que Cristo dejó. ¿Qué es? Anótalo. ¿O qué podríamos dar? Anótalo, tiempo de calidad. Aprende a dar tiempo de calidad. El tiempo es algo que se da y no se puede regresar. Es algo que nadie te puede compensar.
tiempo de calidad. Vale mucho. Cuando nosotros no dedicamos tiempo de calidad, o cuando no ponemos las prioridades en orden, nosotros nos volvemos muchas veces egoístas. Y aquí leemos de que Jesús se humilló a sí mismo. Dice que Él no consideró o estimó ser igual a Dios, sino que se entregó. ¿Para qué? Para darle esperanza a una humanidad que estaba apartado de Él sin hacer conciencia en la condición real que nos encontramos en aquel entonces. También anota esto, aprende a dar servicio también a los demás, a tu familia, a aquellos que necesitan. Y por último también, aprende a dar riquezas espirituales. ¿Cuáles son las riquezas espirituales? Ora por los demás cuando tienes la oportunidad. Aprende también a compartir también una palabra de aliento a los demás, una palabra de esperanza o revelación, lo que sea que Dios te ha dado por gracia, dalo también a los demás. Cuando tú le das a otro también de la riqueza o de lo que... Y cuando digo riqueza no estoy hablando de finanzas. Si puedes ayudar a otro financieramente, hazlo. Pero como así Cristo entregó su vida para que todos nosotros que no lo merecemos, hoy en día tenemos vida a sí mismo. Asimismo, aprende a dar ese tiempo calidad. Aprende a compartir y dar amor también a toda persona, aún a tus enemigos, dice la Escritura. Pero ten paz, que tú no estás solo. El Espíritu Santo y la presencia de Dios está en ti y sobre ti para habilitarte a hacer esto por la gracia de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahí donde estás, cierre sus ojos.